lo encuentre me dice un amén. En estos instantes, Marcos capítulo número 10, versículo número 17. Leemos la palabra del Señor honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Demos unas palabras de oración. Señor, que estás en gloria, hemos leído su palabra y sabemos, Señor, que tú eres Dios y que tú, Señor, nos vas a hablar a través de su palabra. Señor, muchas gracias, porque lo hemos hecho, Dios mío, creyendo que tú siempre hablas a tu pueblo y a todos los que lo van a estar escuchando. Señor, los que van a ver la reproducción, que tú les hables a través de tu santa y bendita palabra, en el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Bienvenidos todos y todas a este lugar. Dios bendiga a mi hermana Blanca, que está con nosotros, y así todas las hermanas, mi hermana Tomasa, que viene de Filo, los hermanos varones, todos de igual forma. Dios les bendiga. Hay muchas razones, hermano, por el poder estar en este lugar, de darle gracias a Dios por la vida, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y es una bendición. Muy bien, hemos leído, hermanos, una historia de una buena persona. Tenía, hermanos, temor de Dios, quería ir al cielo, pero le faltaba una sola cosa. Él era, hermanos, muy apegado al dinero. Había, hermanos, en él una área de su vida el cual le impedía la totalidad para que Dios no pudiera ingresar en él. Así hay muchos creyentes que también de igual forma pueden, hermanos, tener todos sus ministerios, pueden hablar muy bonito, pueden cantar muy bonito, pueden tener su grupo musical muy bonito, pero hay algo en su vida que le falta para que Dios la utilice para toda la gloria del Señor. Veremos, hermanos, unos puntos en este pasaje. Acá se encuentra, hermanos, la historia de un joven rico. Y este hombre, hermanos, le hace una pregunta al Señor, ya que sabía que todo lo había guardado los mandamientos, no adulteraba, tampoco, hermanos, era un falso testimonio, no levantaba falso testimonio, honraba a su padre y a su madre, pero le faltaba una sola cosa. Y esa cosa, hermano, le falta a muchas personas hoy en día. Por eso el tema a desarrollar es: una cosa te falta. Ve al que está a su lado y dígale: una cosa te falta.
Miraremos, hermanos, este punto o este tema por puntos para que nosotros podamos desarrollarlo y entender, hermanos, que solamente cuando lo decidimos por completo a servirle a Dios en nuestra vida total, es cuando Dios puede hacer algo en nuestras vidas. De lo contrario, hermano, Dios no va a poder hacer nada si no le cedemos la área del corazón para que Él pueda obrar en nuestros corazones. Punto número 1. A algunos le falta una decisión determinada para seguir al Señor. No están todos decididos. Cuando viene la lluvia, hay mucha lluvia, no puedo servirle al Señor. Cuando hay, hermanos, decadencias económicas, no puedo servirle a Dios porque no tengo lo necesario para ofrendar. No tengo el diezmo para dárselo al Señor. Y empiezan, hermano, las cosas que le están haciendo falta al ser humano, por el cual no le puede seguir al Señor y no está determinado. Lo otro, hermano, se me hace muy difícil el tiempo. No tengo el tiempo para Dios. Tengo tiempo para ir a los trabajos, hacer lo material, pero menos para seguir y servir a Dios. Tengo tiempo para hacer todas las cosas de la casa, del hogar, pero menos para servirle a Dios. Tengo tiempo para ver la novela, para ver programas televisivos, deportes, juegos y todo lo que usted se puede imaginar, pero menos para oír la palabra de Dios. Y estos detalles son una falta que no está esa persona determinada a servir a Dios. Miraremos, hermanos, el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo tenía muchas dificultades para servir a Dios, pero con todas las dificultades que tuvo Zaqueo, Zaqueo pudo servirle a Dios porque sabía que el único que podía dar la salvación eterna solamente era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Igual que Zaqueo, usted y yo hemos venido a este lugar para aprender a determinarlos, a decidirlo, a servir al Señor. No importa cuál sea la dificultad, el problema que tengamos por delante, todos los alrededores, vamos a seguir adelante porque hemos decidido servir al Señor. Zaqueo tenía dificultades, era mal visto por toda la sociedad, era mal visto por los amigos que les cobraban los impuestos, pero decidió servir al Señor. Igual que Zaqueo, nosotros agarremos ejemplo. Tenía dificultades, era jefe de los publicanos, era muy rico, hermanos, era mal visto, tenía barreras que le impidían, pero a través de esas barreras que le impidían servir al Señor, él dijo: yo voy a determinarme, voy a seguir al Señor, porque solamente en Él se encuentra la salvación. No podemos encontrar, hermanos, la salvación si no lo determinamos servir al Señor. No podemos encontrar la salvación verdadera si no lo decidimos servir con todo nuestro corazón al Señor y rendir cuentas diariamente a nuestro Dios. Porque todos los días pecamos y no hay ninguna persona que no peque. Todos pecamos. Por eso la palabra del Señor dice, hermanos, hablando de la ley, que no hay ni un justo ni aun uno, sino que todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, tenemos que venir a rendir cuentas a Dios todos los días, diariamente, y poder seguir caminando en los brazos del Señor. Zaqueo tenía muchas dificultades, pero a través de esas dificultades, él empezó a seguir a Jesús. Y el Señor lo halagó diciéndole: hoy ha venido la salvación a tu casa. Esos halagos los tiene usted y los tengo yo cuando llegamos a la casa con una paz, con un gozo inagotable, y lo transferimos a los demás y decimos: hoy ha venido la salvación a nuestra casa. Porque hemos decidido, hemos determinado, hermanos, hemos estado quizás viviendo momentos difíciles, pero nosotros hemos determinado servir a Dios hasta que Él venga. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que tomar decisiones determinadas. A algunos le falta abandonar el pecado para servirle a Dios. Este hombre,
se considera que era un hombre muy bueno. Era, hermanos, un hombre que tenía, guardaba toda la palabra casi de Dios, y lo único que le faltaba una cosa que lo vamos a ver después. Y muchos, hermanos, no pueden servirles a Dios porque le falta que abandonar el pecado. No podemos seguir a Dios, servir a Dios en el pecado. No podemos, sino que hay que confesar el pecado. El proverbista dice, hermanos, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero los detalles es confesarlo y apartarse. Pero si todavía lo confesamos y seguimos en el pecado, estamos mal delante del Señor y no podemos servirle, porque el Señor es santo y su santidad nunca deja de ser. Él sigue siendo Dios con santidad desde el principio, desde que Él es Dios, porque Él no tiene principio ni tiene fin, y su santidad sigue por la eternidad y no dejará de ser santo. Entonces, para servirle a Dios se necesita apartarse del pecado. Y eso es lo que está haciendo daño a muchas personas, porque quieren servirle a Dios sirviendo al pecado. Y no se puede servir a Dios y servir al pecado, sino que hay que abandonar el pecado y servir a Dios. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo número 12, versículo número 15: busca la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, para servir a Dios y seguir a Dios se necesita tener, hermanos, santidad, paz en el corazón. Ayer hablábamos a los líderes cómo poder, hermanos, tener un corazón gobernado por la paz de Dios. Entonces necesitamos eso. ¿Cuándo lo necesitamos? Hoy, no es mañana, es hoy. Porque la paz, hermano, está, el nido de la paz es el corazón. El nido de la humildad es el corazón. El nido de la santidad es el corazón. No vamos a encontrar en otro lugar, en el equipaje, en el ripaje, en el vestimenta. No vamos a encontrar santidad. La santidad lo encontramos dentro del corazón, y el corazón refleja lo que tenemos todo. Entonces necesitamos eso, vivir en santidad para servir a Dios, abandonar el pecado y servir en santidad a Dios. Cuando servimos en santidad a Dios, hay un olor fragante dentro del corazón y Dios perfuma a la congregación. Pero cuando hay pecado, en lugar de perfumarla en el poder del Espíritu Santo, hay mortandad en toda la iglesia. Esos son los detalles. Y ahí es donde nosotros podemos ver qué es lo que está haciendo falta en nosotros: que la iglesia abandone el pecado. Y entonces seguiremos siendo santos, porque la palabra del Señor nos dice que a santidad Dios nos ha llamado para que le sirvamos a Él como debe de ser. La santidad, hermano, es indiscutible. No hay que discutirla con nadie. No hay que discutirla con ninguna persona, sino porque Dios ya la determinó, que sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí no tenemos que decirle, hermano y hermana, y usted tiene que andar en santidad, porque si no, la Biblia nos aprueba que tenemos que predicar la santidad, porque sin santidad no vamos a poder ver a Dios. También dice, hermanos, en la bienaventuranza, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces nosotros tenemos que predicar de una santidad cuando la practicamos y la vivimos y servimos a Dios. No podemos predicar de santidad cuando no la vivimos ni la practicamos. Entonces tenemos que servir a Dios, hermano, abandonando el pecado, porque entonces tenemos la seguridad totalmente de Dios y el respaldo de Dios. Y cuando vengamos a este lugar habrá olor fragante de parte de Dios. Pero necesitamos, hermanos, abandonar el pecado. Eso le falta a la iglesia, abandonar el pecado, porque la iglesia está metida en muchas dificultades de problemas de pecado. Punto 3. A algunos le falta disciplina espiritual. A la iglesia le hace falta disciplina espiritual. ¿Qué es disciplina? Veamos, hermanos, los detalles. Algunos oran 5 minutos el día de hoy. Mañana pueden orar 10 minutos, pero pasado mañana no oran ni 1 minuto.
O sea que no tenemos la disciplina de Dios espiritual. Tenemos que ser disciplinados en el momento de orar, de buscar de Dios. Si ahora oro, tengo que seguir orando. Tengo que seguir orando, porque eso se llama dependencia total de Dios. La oración. Usted ve, hermanos, que los cultos de clamor, la gente no viene a los cultos de clamor porque le tiene miedo el orar. Mucho aburrimiento, es un bullicio, y la gente dice: ¿para qué orar tanto a Dios? Pero no se da cuenta que de la oración dependemos la vida espiritual y la disciplina con Dios. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que leer la Biblia. Pues sabemos, hermanos, que la palabra del Señor dice, Josué capítulo número 1, versículo número 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito, y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Necesitamos disciplinarlo, así como usted alimenta su cuerpo físico con 3 comidas diarias. Así necesita el cuerpo espiritual alimentarlo con la palabra de Dios y la oración. Un cuerpo físico sin alimento se va desgastando hasta el fin y al cabo que se le terminó lo físico. Lo mismo es el cuerpo espiritual. Necesitamos la disciplina para alimentarlo día con día, para que este cuerpo espiritual se vaya rejuveneciendo hasta que logremos, hermano, el objetivo con Cristo Jesús. Entonces necesitamos, a la iglesia le hace falta disciplina espiritual. No oramos como debemos de orar, no clamamos como debemos clamar, no leemos la Biblia como debemos de leerla, no interpretamos la Biblia como debemos de interpretarla. La mente está ocupada en los quehaceres, la mente está ocupada en el afán, la mente está ocupada en los quehaceres, las hermanas en los quehaceres de su casa, en la trapeada, en la lavada de ropa, en los trastes, en el maíz, en la cocina, que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Los varones ocupados en el trabajo, en la finca, en la peina, en la chapoda, y todo eso está ocupada la mente del hombre, pero menos en las cosas de Dios. Y esa es falta de disciplina, porque no sabemos disciplinar la mente. La mente tiene que estar ocupada en las cosas de Dios, porque el Señor en su palabra dijo: en el momento que menos penséis, ese día vendrá Él. El apóstol Pablo dijo: en esto pensad, hablándole a los Filipenses capítulo número 4, versículo número 8: en lo puro, en lo honesto, en todo lo buen nombre, en esto pensad. Porque sabía Pablo que la mente era el campo de batalla del enemigo, donde perdemos las guerras o las ganamos. Pero tenemos que estar disciplinados estudiando la Biblia, leer la Biblia. Hay muchas personas que pasan más ocupadas en su mente, hablando de otras cosas, pensando de otras cosas, pensándose hacer rico y pensando hacer muchas cosas que vienen a su mente, pero serán solamente pensamientos, pero no podrán triunfar sin Cristo no está con ellos. Necesitamos eso, disciplinarlos. 4. A alguno le falta compromiso con Dios y la iglesia de servir. Veamos. Entonces, ¿qué es compromiso? ¿Qué significa compromiso? Significa congregarlos regularmente. No es que todos los días va a estar de puntualidad. Congregarlos regularmente, apoyar en el trabajo, cumplir así lo que se ha comprometido con el Señor, etcétera. Usted puede hacer todo lo que está establecido para la gloria del Señor, pero necesitamos un compromiso. La iglesia se ha comprometido solamente con vivir un evangelio acomodado, con vivir un evangelio a medias, con vivir un evangelio que si quiero bueno y si no quiero pues tampoco. La verdad es que el Señor los manda en Hebreos capítulo número 10, versículo número 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas sabiendo que aquel día se acerca. Entonces, esa es la palabra del Señor, hermano. Aquí no estoy sacando nada de mi propia mentalidad. Es palabra de Dios que tenemos que predicarla. A algunos le falta compromiso con Dios y con la iglesia. Cuando decimos, hermanos, sirvamos de líderes, sirvamos, hermanos, de cualquier área, las personas dicen: yo no puedo, yo no sé nada, no tengo tiempo, porque no quieren compromiso. Y el compromiso no es con el hombre, es con Dios. El Señor le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Esto no es con ninguna iglesia, digamos, rótulo. No, es con Dios. Un día lo vamos a enfrentar con Él y nos va a pedir cuenta qué fue lo que hicimos en su caminar, qué hicimos en su obra, qué hicimos en toda la vida cristiana, porque lo va a pedir cuenta a todos, sin excepción de personas. Ahí no habrá, hermano, ministerios, no habrá nadie que diga: Señor, yo era pastor y hice todo esto. No, sino que será todo sin excepción, que entregaremos cuentas. Todos entregarán cuentas de lo que ha hecho, de lo que ha servido a Dios, de todo. Entonces la iglesia necesita, la persona necesita, hermano, el compromiso, porque le falta el compromiso. Solamente, hermano, está viniendo como costumbre. Estamos viviendo el evangelio como costumbre, a media, y viviéndolo a nuestra propia manera, pero no como el Señor lo manda. Comprometerse significa congregarnos y consagrarnos y apoyar todo lo de la obra de Dios, financieramente, prestando nuestro cuerpo para servir, prestando nuestras manos para servir. En una ocasión el Señor, estaba un hombre que era manco de las manos, y el Señor le dijo, estaba en medio de todo: párate, ponete en medio de las personas. Y se paró, y esa persona no podía servir porque su mano le impedía, pero el Señor se le enderezó. ¿Por qué quiere el Señor que nosotros sirvamos? Porque si usted no sirve, tampoco, hermano, el Señor va a hacer algo si no servimos nosotros. Lo llamó a usted para que sea un servicio a Él, y Él se glorifique a través de su servicio. Nadie va a poder decir: Dios hizo esto, si usted no lo hace. Dios lo va a hacer a través de usted, porque Él bien pudiera mandar ángeles como se los envió a Abraham. Él bien pudiera mandar, hermanos, ángeles que sirvan, ministros, mensajeros. Él bien los pudiera hacer, pero nos ha dado el privilegio a todos nosotros para que nosotros le sirvamos a Él. Y entonces la gente va a entender de que Dios nos está respaldando. Pero ¿cómo va a decir la gente que Dios nos está respaldando si usted no sirve y ni mi persona no sirve? ¿Cómo va a decir? Si no, lo que van a decir es: esos no tienen respaldo de Dios. Pero si servimos todos, hermanos, involucrándolos todos, entonces vamos a decir las otras personas: esos tienen respaldo de Dios, porque todos se involucran a trabajar. Entonces vamos a ver a Dios glorificándose en nuestras vidas. A algunos le falta compromiso con Dios y con la iglesia. Cinco, a algunos le falta perdonar. Todo, hermano, lo que estamos viendo acá es un tema, una cosa que falta, y a muchas personas les hace falta esto, el perdonar. Algunos, hermanos, no se han perdonado ni a ellos mismos. En una ocasión hablaba con una persona que es muy conocedora de las cosas de Dios. Conoce casi toda la Biblia y la interpreta a su propia manera. Y él me dijo, porque yo le evangelicé, lo invité al culto, a la iglesia, y le dije: vamos a la iglesia. Y él me dijo: en primer lugar, para ir yo a la iglesia, tengo que arreglar todos mis problemas. Y la realidad, hermanos, es que ninguna persona va a arreglar sus problemas para venir a Dios, sino que venimos todos con problemas a Dios, y en el Señor arreglamos los problemas, porque es el medio que podemos utilizar nosotros. Pero tampoco podemos decirle a la persona: véngase a Dios y el Señor le va a solventar todo. Si usted no lo hace, tampoco Dios lo va a hacer. Siento que tenemos que apartar nosotros el tiempo para resolver los problemas. Pero siguiendo con este hombre, y él venía hablando muchas cosas. La Biblia tenía, dijo, para sacar mensajes para robarle a la gente, y lo aprueba la Biblia. La Biblia aprueba, dijo, que el hombre tenga 7 mujeres. Y empezó a hablar, hermanos, cosas. Entonces, ya esa plática ya no era conmigo, sino que ya era con otra persona, porque yo había dejado la plática conmigo.
Pero yo quería entremeterme porque uno en verdad, hermanos, cuando están al evangelio lo están dañando, uno quiere entremeterse y defender la obra de Dios. Porque si defendemos no una iglesia, defendemos el evangelio de Cristo. Pero al fin y al cabo, hermanos, que ya viniendo ahí como por las quebraditas, entramos en detalles con él y empecé a hablar con él ya, queriendo decirle, digo yo, que todo lo que usted vivió en el evangelio lo vivió acomodado a su propia manera y lo hizo como usted quería. El evangelio nunca entró en usted, usted no entró al evangelio, sino que solamente lo hizo solamente por presumir que era cristiano, pero no era cristiano. Lo apreté con todo, hermano, a través de la palabra del Señor. Porque son personas, hermanos, que al evangelio lo agarran o agarran la escritura para aplicarla a su propio gusto. De allí al fin y al cabo que me dijo, lo que a mí me cuesta, amigo, es perdonar. Y ese es el punto que tenemos acá. ¿Y por qué le cuesta a la gente tanto perdonar? La razón, hermano, es que como no quieren darle lugar a Dios, por eso no pueden perdonar. Porque ese es el mandato de Cristo, que dijo que teníamos que perdonar a los que nos ofendían. Y no solamente perdonar, sino orar por los que los ofenden. Y orar en bienestar, en paz por ellos. Y esto es lo que le cuesta a las personas: falta de perdón. Hay muchos creyentes, hermanos, que son muy sinceros y dicen ellos, yo no puedo orar porque no he perdonado a las personas. Hay muchas personas que dicen, yo no puedo orar porque el corazón lo ando lleno de ira con ese fulano, con esa mengana. Hay muchas personas que dicen, hermano, yo no puedo ir donde ese fulano a visitarlo porque yo me siento mal con él. Y ese es el único problema que nos hace falta a nosotros: perdonar. Como iglesia tenemos que saber perdonar palabras, hermano. Puede ser que los hayan dicho muchas cosas, pero hay que saber perdonar. Porque las heridas, hermano, los sentimientos están dentro del corazón. El corazón que está herido, el corazón que está maltratado, el corazón que tiene resentimiento lo demuestra no por dentro, sino brota por fuera. Hebreos capítulo número 12, versículo número 15. Veámoslo, hermanos. Les di el 12, 15. Veamos lo que dice. Hebreos capítulo número 12, versículo número 15. Ya rato les di mala cita, es 14, el versículo número 14. Seguir la paz con todo y la santidad. Y el versículo número 15 es el que nos habla de esto. Versículo número 15 de Hebreos capítulo número 12 dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿el que dice? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Le pregunto, ¿será que brota, hermanos, lo que andamos en el corazón? Sí. Brota, hermanos. Hay personas que pasan cerca de otra persona, pero por no hablarle mejor se hace como que no la ha habido. Se hace como que no, desconocido, por no hablarle a la otra persona. Y ese, hermano, es una señal que él anda brotando. Pero no solamente él, sino que va a dañar a muchas personas. Y cuando está, hermanos, eso molesto el corazón, entonces expresa lo que anda el resentimiento en la raíz de amargura, y eso le impide el perdón. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, perdonar. Porque si perdonamos a los que nos ofenden, entonces vamos a orar el Padre Nuestro, y vamos a hacerlo con toda seguridad y con toda garantía, porque el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase a nosotros su reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces necesitamos, hermanos, eso. Si nos falta eso, hoy es el momento de arreglarlo.
Hay algunas personas que andan resentimientos en el corazón y siempre lo andan ocultando, pero cuando van a encontrar a la persona, le cambian los colores. Si son morenos, se hacen blancos, y si son blancos, se hacen morenos. Ahí dan a conocer que cómo andan. Usted ha visto los semáforos, ¿verdad, hermano? Los semáforos, cuando uno va de viaje, y si cuando está en rojo hay peligro, cuando está en verde hay paso, pero cuando está en amarillo hay que llevar, hermano, ya sofrenado, porque ya viene el punto rojo. Así son las personas que andan brotando eso. Hay momentos que están, en el momento que no miran al enemigo, andan en verde, tranquilo, todo paz. Pero cuando miran al enemigo, punto rojo, amarillo, porque ya va a encontrarse con lo que le anda afectando. Entonces, hermanos, necesitamos urgentemente el perdón en nuestros corazones. Si no hay perdón, la raíz de amargura la va a andar molestando, no va a poder cantar con una libertad. Tal vez lo va a hacer, pero en el cielo va a haber un silencio. Yo, hermano, en el caso mío, si yo no perdonara las ofensas que me han hecho, entonces en el caso mío soy como un bullicio, una sonazón, pero solo es aquí, pero en el cielo no hay respuesta. Entonces necesitamos, hermano, perdonar todo lo que nos han hecho. Hablaba con alguien, hermano, si dice que a él le hicieron una ofensa desde la niñez. Y desde la niñez, hermano, trae esa ofensa en el corazón y no ha podido perdonar hasta el día de hoy. Y le digo yo a la persona: ¿y si tú murieras ahora? ¿Qué pasaría? Porque la ley del Señor es que hay que perdonar a los que los ofenden. Entonces, hermano, tenemos este problema. Este problema no es de usted, no es de nadie más, sino que es Satanás que inyecta el veneno a las personas. ¿Cómo podemos, hermano, nosotros detener al enemigo? Enfrentándolos nosotros y solventando el problema. No le sirvamos de instrumento al enemigo, sino que seamos instrumentos de Dios y busquemos la paz con todo y la santidad. Busquemos la paz urgentemente, y entonces miraremos la mano de Dios glorificándose en nuestras vidas. Elementos, hermano, cosas que nos faltan. A este joven rico le faltaba la misericordia en el corazón de él. A nosotros nos hace falta muchas cosas, tal vez, pero que Dios nos ayude, hermano, porque nosotros queremos ir al cielo. Este hombre era un hombre excelente, era una persona que conocía mucho la Biblia, tenía mucho la palabra de Dios, y no solamente la conocía, sino que la vivía. Pero tenía ese problema, y el problema era que le faltaba la misericordia en el corazón de él. No tenía misericordia. Entonces nosotros tal vez, hermanos, somos buenos predicadores. Hay personas, hermanos, con grandes ministerios, pero tienen un problema. Y el problema es que critican al otro ministerio, critican, difaman a los demás pastores, a los demás ministros. Y eso, hermanos, no es de Dios. No es de Dios, porque Dios nos ha llamado a que seamos perfectamente unidos en el amor del Señor. Entonces, miraremos, hermano, cómo podemos vencer esto. Si nos falta decisión determinada, hoy es el momento de tomar una buena decisión, como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba determinado, estaba frito allá donde estaba mendigando pan, estaba mendigando, comiendo algarrobas. Pero un día tomó la decisión, y él dijo: iré donde mi padre, le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamado ser tu hijo. Pero no importa que no me tomes como tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, solamente que me des lugar de comer. Pero el padre era tan bondadoso que no lo tomó como su siervo, como esclavo, sino que lo volvió a tomar como su hijo de nuevo. Y hizo fiesta, le puso anillo, le puso zapatos, lo vistió de nuevo. Y había un regocijo grande, había tremendo baile, fiesta. Mató los becerros más gordos.
Eso éramos nosotros, pero ahora estamos en el mejor lugar. ¿Cómo abandonar el pecado? Jesucristo, hermano, es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino al cielo. Para llegar a Dios necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo nuestro pecado, cambiar nuestro vocabulario y nuestra mentalidad. Arrepentimiento es dar una media vuelta y seguir de nuevo, y pensar que solamente en Cristo podemos encontrar la salvación, y no hay más. Fuera de Cristo no hay salvación, solamente en Cristo. ¿Qué más nos falta? Algunos le falta disciplina espiritual. ¿Qué podemos hacer? Tomemos la disciplina, ser disciplinados en el momento, hermanos, de oración, lectura de la palabra, congregarnos, orar, compartir, participar con mis hermanos, compartimiento de las escrituras, y entonces estamos siendo disciplinados. Algunos, ¿qué más nos falta? Compromiso con Dios y con la iglesia. Hoy es el momento. Nosotros podemos tomar compromiso con Dios, con la iglesia, comprometernos, hermanos, quizás no al 100% congregarnos, pero por lo menos congregarnos los días de culto dominicales, de viernes, clamor, que son 3 días de culto. Al menos seamos muy puntuales y poder aportar financieramente lo que nosotros necesitamos para el sostenimiento financiero de la iglesia. 5. ¿Qué más falta? Perdón. ¿Podemos nosotros cortar esa hebra? Sí podemos, tenemos el poder en nuestras manos. Podemos decirle al enemigo: ya no más heridas en mi corazón, ya no más resentimiento, ahora voy a buscar el perdón con quien esté ofendido. Y entonces podemos decir que Cristo, así como Cristo nos ha perdonado, nosotros podemos perdonar a los demás. Ahí será nuestra sanidad total, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, sanidad en la iglesia, sanidad en la sociedad, sanidad en nuestras comunidades. Porque las personas con ofensa no pueden salir a visitar al que está ofendido, ni pueden salir a visitar a otras personas porque está ofendido. Necesitamos, hermanos, eso con urgencia. Pero aquí no hay ninguna persona de esas. Y como no hay ninguna persona de esas, los que están viéndonos por el Facebook, tal vez hay una persona que esté viviendo ese problema. Se cambió de una congregación a otra porque tenía una ofensa con el mismo hermano de acá. Y si no viene a pedirle perdón, tiene problemas. Se salió un ministro de una iglesia porque el hermano que se lo ofendió por alguna razón. Pero si no viene ese hombre que conozca mucho de Biblia, no tiene el lugar que Dios le corresponde que le pueda dar. Necesitamos eso. Nosotros como iglesia estamos disponibles para poder acceder al perdón, poder buscar el perdón. Póngase sobre sus pies, hermano, y digámosle a Dios en esta tarde: Señor que estás en los cielos, te damos las infinitas gracias porque nos permites este privilegio de estar, Dios mío, en este lugar. Y sabemos, Dios mío, que tú eres Dios. Tú conoces nuestros corazones, conoces, Dios mío, nuestras emociones. Padre Dios, perdónanos, Señor mío, por todo lo que nosotros no hemos hecho hasta el día de hoy. Pero de hoy en adelante, Señor, la iglesia toma, Dios mío, nota de este mensaje, Señor, y queremos servirte, Señor, con fidelidad. Queremos servirte con puntualidad. Queremos, Dios mío, hacer lo que no hemos hecho. Queremos, Dios mío, experimentar